Bueno, kaixo, kaixo guztioi, arratsaldeon, da ongi etorriak Tabakalerako beste ekitaldi batetara. Bueno, egoera berezi honetan, osea que, bueno, ez dakit zuek eskertzen dezuen horrelako ekitaldiak izatea, baina guk bai eskertzen dugula horrelako publikoa izatea, beraz, ongi etorri beroak guztiontzako. Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión, ¿no?, de Música Dena eta Estena, un programa que quiere dar cabida un poco a las artes vivas, ¿no?, dentro de este amplio espectro de cosas que organizamos desde el Departamento de Arte Contemporáneo de Tabacalera y que, consiste básicamente, o la novedad estaría, ¿no?, pese a que, bueno, lo sonoro, ¿no?, ese lugar donde lo musical y lo extramusical se encuentran, siempre ha sido como un lugar que hemos explorado. Un poco la novedad de este programa, que pues propone un encuentro mensual, consistiría un poco en una cierta autonomía, ¿no?, como contenido, que esperemos que se prolongue en el tiempo. Bueno, a través de propuestas muy heterogéneas, en los que, pues eso, os invitamos a venir, escuchar, hablar, mirar, bueno, un poco todo eso. Es inevitable un poco referirnos, ¿no?, también en la presentación que hacemos, como a esa capacidad que reivindica el programa, digamos, para generar, digamos, una conciencia crítica a través precisamente de la escucha, de la sensibilidad musical y de los diferentes lenguajes. Pero bueno, quizás sería un error, ¿no?, pensar que esa conciencia crítica pasaría necesariamente por una especie de contenido, ¿no? Necesariamente por ese contenido que tampoco desdeñamos, pero sí que un poco, pues un poco desde la práctica artística, lo que muchas veces, ¿no?, nos interesa explorar es un poco las capas, ¿no?, que por debajo de ese significado también, digamos, constituyen, ¿no?, formas de mirar, formas de escuchar, habilitan percepciones y sistemas de percepción, ¿no? Entonces, un poco también se trata de explorar todo eso, ¿no?, que luego seguramente aflora, ¿no?, en nuestra relación con ese contenido que también nos va llegando, ¿no? En ningún momento queremos que esta conferencia no se entienda nada, queremos entenderle perfectamente a Miguel, seguramente esperamos salir de ahí. Y bueno, también sin querer alargarme demasiado con esta introducción, porque me temo que el que sí que se va a alargar va a ser aquí el compañero Miguel, que recuerdo hace 3 años en un programa que aquí mismo realizamos con Xavi Arquicia, también aquí en sala. Miguel hizo una conferencia nada más que creo que 4 horas y media o algo así. O sea que os voy a dejar con él, básicamente. Solo decir eso, que la conferencia se llama Variaciones sobre el niño de Elche, la distancia entre el barro y la electrónica, 7 diferencias valdelomarianas. Recordaros brevemente que Valdelomar es uno de los artistas también presentes en la exposición Cinex de la abstracción al algoritmo, que también os recomiendo vivamente que visitéis antes de que cierren en enero. Y bueno, Miguel Álvarez Fernández es muchísimas cosas, todos relacionados con lo sonoro, lo artístico y lo audiovisual, y sobre todo es amigo. Y bueno, su voz nos llega muchas veces por la radio, si sois radiofónicos nocturnos. Radio oyentes, se dice, ¿no? Bonito, gracias por corregirme. Y bueno, en cuanto al niño de Elche también, que aquí estará, bueno, recordaros tan solo que este disco, que bueno, ahora mismo él nos adentrará, es una primicia que vamos a escuchar por primera vez. O sea que también deciros que hoy no está él aquí en cuerpo presente, pero que bueno, dentro de poco vamos a tener la oportunidad de tenerle aquí por la ciudad. Y nada más, deciros
daros las gracias otra vez, también a Miguel, a todo el equipo técnico, a todo el mundo que se me olvida. Y seguramente deciros que eso, esperemos que la siguiente sesión también, la de diciembre, también se realice aquí físicamente, que será una sesión que se marcará dentro del Feministaldi y contaremos con la presencia de Sandra Cuesta y Miriam Petralanda. Mila esker guztioi. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Arratsaldeon, me informan de que tengo este privilegio, que generará seguro envidia entre quienes me rodean, y que me sirve para, sin más intermediaciones, sobre todo comenzar agradeciendo la presencia de todos hoy aquí en esta tarde, en estas circunstancias. Por supuesto, esta presentación y que haya hecho posible este encuentro, es una buena palabra, encuentro, Oyer, Echeverría, y quiero desde luego extender ese agradecimiento a todo el equipo, Ana, Iker, Iñaki, Jorge, Aitor, bueno, muchísima gente se ha constelado para que ahora podamos compartir una escucha. Así se planteaba una escucha, una de las posibles escuchas de este disco al que se refería Oyer en la presentación y que todavía no existe. Lo que vamos a escuchar aquí, o no existe en un sentido pleno o acabado o redondo, no sé si es apropiado hablando de discos de vinilo, puesto que será el 11 de diciembre cuando comience su distribución. Efectivamente, ahí se da un pequeño avance de los contenidos. El título extenso se apuntaba antes, la distancia entre el barro y la electrónica, y lo subtitulamos 7 diferencias valdelomarianas. Iremos desgranando algunos de estos elementos que ya están aquí apuntados. Un trabajo de Francisco Contreras, Paco Contreras, Niño de Elche, que efectivamente estará presente, omnipresente en esta charla y hacia quien, desde luego, solo cabe extender ya desde ahora el agradecimiento. Para mí ha sido una experiencia en tanto que productor, director artístico de este trabajo, muy placentera, eso vaya por delante, y todo un aprendizaje. La posibilidad de ir tentando nuestros respectivos límites y con la convicción última de que solamente uno ha podido arañar un poquito de lo que la voz de Niño de Elche puede dar de sí, y que seguro que en los próximos años y también con sus próximos pasos por aquí por Tabacalera, en San Sebastián, iremos descubriendo todos. Efectivamente es un disco, un doble vinilo, se extiende durante 67 minutos en total. Esto implica que, pese a ese cariño, como señalaba mi admirado Oyer, que uno profesa hacia las largas duraciones de tiempo, pero aquí ya la legalidad vigente, ustedes lo comprenderán, pues ya nos obliga a resumir. Entonces nos centraremos en bueno, los extremos, y ya todo el disco es bastante extremo. Será la primera cara y la cuarta cara, es decir, la primera cara del primer disco, del primer vinilo, y el cierre del disco es lo que me gustaría, bueno, presentar aquí, dar alguna pista, bueno, compartir. Precisamente, y por redondear esta introducción marcada, quiero insistir en el agradecimiento, aunque parezca que es un objeto, ¿verdad?, un disco, lo que aquí estamos analizando, examinando, en realidad debe quedar claro, por si no lo estuviese, que la música, por mucho que tengamos también ese vicio de pensar en Occidente como objetos, casi, ¿no?, las piezas, hemos llegado a decir, ¿no?, piezas, como si fuese, ¿no?, el Museo de Objetos Musicales que ha escrito Lydia Goer, una gran filósofa de la música. En fin, quizás ahora más que nunca se evidencie que nada más lejos de un objeto, la música es un proceso, de hecho un proceso social que nos permite estar aquí juntos y compartir una escucha. Ese es el objeto, y ese en última instancia es también el objeto no solo de la sesión, sino del agradecimiento por este enorme esfuerzo. Espero que todos lo entiendan, también los que nos siguen a través del streaming, por, bueno, poder estar aquí y compartir. Siempre la escucha es algo colectivo, y de hecho, si toda grabación, si todo fonograma tiene algo de carta, este es un tema que volverá dentro de unos minutos y escucharemos una carta del propio Valdelomar, en su voz,
una carta como las que uno tira en una botella, ¿verdad?, al mar, sin saber muy bien a dónde ni cómo llegará. Pero sí hay ese, al menos, deseo de comunicación, ¿no?, de establecer una comunicación. Y aquí, como apuntaba, pues simplemente intentaremos dar unas pistas de una de las posibles escuchas, ¿no? También Paulino Oliveros decía que un sonido es todas las formas de escucharlo, ¿no? Es una cosa muy bonita, ¿no?, muy vertiginosa, pero desafiante y sugestiva. Entonces, bueno, pues aquí propondremos una que, desde luego, qué sé yo, el propio Francisco Contreras, niño de Elche, manejaría seguro otras referencias y en su cabeza estarían, bueno, desde la faceta mía, ¿no?, como, ¿no?, en la producción, sí que son algunos indicios que a mí me han permitido, pues también eso, acompañar este proceso, esa es la labor que a uno le corresponde en estas tesituras. Estamos viendo, de hecho, y esto además me sirve para contextualizar o ampliar el contexto de este disco, cómo el proceso de investigación, del cual es resultado este doble vinilo, pues es fruto también de esfuerzos grandes, como son este tipo de proyectos. El Reina Sofía es importante. Antes que el Reina Sofía hay que mencionar, por supuesto, al Archivo Valdelomar, Piluca Vaquero, Gonzalo Sáez de Buruaga, quienes han propiciado, han hecho posible que llegue hasta nosotros el legado de Valdelomar, que, como expondremos en unos instantes, es la base material sonora de este disco, como también de este trabajo que se puede visitar hasta el 26 de abril. Esperemos que muchos puedan acercarse por Madrid, si eso es posible, allí en el Reina Sofía, también en relación con Valdelomar, pero en particular con una instalación, acaso la primera instalación sonora de la historia. Ya van sonando algunas bueno, aparentes provocaciones, ¿no? Parece que es una cosa muy grandilocuente. Veremos cómo uno más bien tiende a quedarse corto. Y esto también, analizando el disco, volverá a aparecer, ¿no? Esta figura, Valdelomar, nacido en 1904, fallecido en 1982, nacido en Granada en 1904, fallecido en Madrid en 1982, reconocido, quizás no lo suficiente, pero bueno, reconocido en el ámbito cinematográfico, dentro de lo que, a falta de mejor expresión, podemos continuar denominando cine experimental, fantástico. Y aquí, ¿no?, Víctor, como responsable de la programación de cine, es, ¿no?, cómplice de esa labor, ¿no? Insisto, nunca suficiente, de difusión del trabajo cinemístico. Era un cinemista, así se definía Valdelomar. Pero otra faceta que quizás no haya recibido aún la atención suficiente es lo que, al menos con las expresiones que manejamos en la contemporaneidad, podríamos describir como artista sonoro. En todo caso, la sensibilidad acústica, la capacidad de escucha de José Valdelomar es todavía hoy deslumbrante, ¿no? Y nos obliga, si ya apuntábamos algo al mencionar ese carácter pionero de esa instalación sonora, el Auto Sacramental Invisible está fechado en 1949. Su presentación parcial, tentativa, bueno, como se quiera examinar, pero fue en el año 52, mucho antes de que se inauguraran, por supuesto, no ya esas categorías de arte sonoro, sino la propia de instalación, somos conscientes. Bueno, el trabajo de escucha del archivo sonoro, que es lo que ha generado en última instancia lo que aquí se condensa en esos surcos de vinilo, revelan efectivamente a ese pionero, hay que volver a usar esa palabra, artista sonoro, una persona, lo vamos a ir también esto escudriñando, una capacidad de escucha bien profunda. Bueno, acompañando a esa exposición está, ¿no?, en libre descarga un catálogo con textos de Niño de Elche y también, fundamental mencionar aquí, a Lluís Alexandre Casanovas Blanco, la persona que en términos académicos más sabe actualmente de Valdelomar, está culminando su tesis doctoral en Princeton, en la Universidad estadounidense, y pues ha realizado, además de, bueno, el guión y la dimensión, como arquitecto, la dimensión visual de la instalación que se presenta en Madrid, pues un espacio de contextualización que nos ubica en la poética valdelomariana. Ha sido también, Lluís Alexandre Casanovas, punto menos que un consejero áulico para Paco, Niño de Elche, y para mí en todo este proceso, cada vez que nos asaltaba una duda, cada vez que uno de esos registros muy escasamente
por no decir erróneamente etiquetados, nos desencajaba absolutamente. Siempre Lluís es la referencia a la que acudir y también en ese sentido el lugar donde se ha podido producir durante varios meses esa labor de escucha es el Centro de Residencias Artísticas de Matadero, Madrid. Allí hemos atravesado, Niño de Elche y yo, horas y horas de recorrido por esas cintas de bobina abierta digitalizadas. Ahí también el agradecimiento por el Reina Sofía, un equipo estupendo donde destacan valdelomarianas de pro como Cristina Cámara y ya digo, ha sido también ese esfuerzo importante, por tanto, esas residencias artísticas como la que va a disfrutar aquí Niño de Elche, puesto que bueno, pues pueden generar procesos que, claro, liberados de constricciones de tiempo, puesto que estamos hablando de, bueno, cientos de horas, más de 200 horas de grabaciones muy heterogéneas. Eso lo vamos a comprobar también en unos instantes. Por apuntar algún dato más sobre el disco, señalemos que las voces se grabaron en Estudios Metropol con Javi y Artur Rodríguez. La masterización ha sido Alan Lockwood. Esta es una imagen la que están viendo correspondiente al Reina Sofía. Y efectivamente, junto a Niño de Elche y yo mismo está Lluís Alexandre Casanovas Blanco, a quien nos hemos referido. Decíamos que la masterización de este disco ha corrido a cargo de Alan Lockwood en The Bass Bailey Studios en Barcelona. Y bueno, pues tendremos a partir del 11 de diciembre esa extraña, yo no lo puedo decir de otra manera, fortuna de que sea Sony quien lo distribuya, por lo cual pues tendrá un alcance, vamos, insólito en lo que a sonidos tan peculiares se refiere. Será una edición limitada de 1000 ejemplares. Solamente cuando se agote, es la decisión que tomamos, estará disponible en redes y demás. Bueno, tiene algo también de objeto y el nombre que falta aquí, desde luego, y que no se puede retener por más tiempo, es el de Júcar Juan Carlos Quindós, un artista visual, fotógrafo, con base en Valladolid, responsable de todo el diseño visual y la fotografía, también autor, dicho sea de paso, de fotografías como esta a la que nos referíamos, y pues la portada del disco que ya había aparecido y otras que nos acompañarán, así como, y ya nos vamos centrando en el contenido de la charla, dos creaciones audiovisuales que hasta la fecha son bueno, los adelantos del disco que han visto la luz y que se han hecho públicos, insisto, tanto en imagen como en sonido. Llegaremos a ello y se corresponden precisamente, de ahí también que nos sirva como base para esta presentación, esa primera cara. En ella encontramos las oraciones del siglo XXI, luego las escucharemos, fueron estrenadas en el contexto de Sonar +D, ya digo, en términos de creación audiovisual. La presentación en concierto del disco se iba a haber realizado el pasado mes de mayo, junio, en Sonar, pero esto no fue posible y bueno, pues esto modificó mucho la naturaleza del proceso y acaso nos sirvió para centrarnos más en la dimensión puramente fonográfica, escritural del disco. Sobre esto quizá podamos reflexionar más adelante. Y por otro lado, la segunda videocreación de Juan Carlos Quindós y en esa medida, bueno, pues el segundo extracto del disco que ya ha visto la luz, como decíamos, tiene que ver con la última parte, la cara D, si queremos, la segunda cara del segundo vinilo, esa negra sombra, es una versión, usamos ese término, que hace Niño de Elche de esta canción, bueno, pasa por ser popular, pero bueno, es del siglo XIX, con letra, eso sí, de Rosalía de Castro. Bueno, a todo llegaremos y vamos, como hemos prometido, a contextualizar o a continuar contextualizando esta cosa tan extraña que es la distancia entre el barro y la electrónica, 7 diferencias valdelomarianas. La expresión inicial es del propio Valdelomar, es la distancia entre el barro y la electrónica. Y en cuanto a las diferencias, es un término nos atrae mucho. Bueno, aquí está el despliegue efectivamente de los contenidos del disco en sus dos vinilos. Diferencias es un término que en el castellano del Renacimiento y todavía en el Barroco se usaba para referirnos a lo que en términos musicales hoy más comúnmente denominamos variación, ¿no? Variaciones sobre un tema, ¿no? Eso conocemos. Bueno, es muy bonito para nosotros esa idea de diferencia, ¿no? Que a veces se pierde, ¿no? Esa riqueza de nuestro idioma y se establecen analogías con otros idiomas de nuestro entorno. Pasa también como el tiento, ¿no? El tiento, otra forma musical
que andando el tiempo devendría en la fuga, bueno, pues el propio Valdelomar reunió sus poemas bajo ese título de Tientos de erótica celeste, y como ese guiño a las diferencias, porque también son variaciones sobre algunas, lanzo ya esta palabra, obsesiones. Ese es el carácter, obsesiones de José Valdelomar, que, como ustedes adivinarán, pues en este proceso de largos meses de escucha del archivo, son obsesiones que se nos han contagiado, a Niño de Elche y a mí, y ahora pues en alguna medida esperamos también contagiarlas y seguir propagando. Ahora la metáfora del virus me temo que es desafortunada, pero en todo caso difundiéndolas allá donde nos permita también siempre la legislación vigente y bueno, la capacidad de escucha de quienes nos acompañan. Mencionemos también, si quieres rápidamente, que la relación de Niño de Elche con Valdelomar pues viene de hace ya años. Él realizó en Barcelona unas improvisaciones a partir de los Super 8 en la última etapa de su vida. Recordemos que Valdelomar fallece en 1982, cultivó y con resultados brillantísimos Valdelomar esa práctica de los Super 8, que así en un sentido, claro, los de Jonas Mekas son mucho más conocidos, desgraciadamente, vamos, también son muy valiosos, que duda cabe, pero merecerían ser más conocidos sin duda los de Valdelomar. Bueno, pues a partir de esos materiales había realizado unas improvisaciones vocales Paco Contreras, Niño de Elche, y además llegaron estas improvisaciones a oídos de quienes antes hemos mencionado, Piluca Vaquero, Gonzalo Sedeburaga, herederos de Valdelomar, responsables del archivo Valdelomar, y ya se produjo ahí ese flechazo, con lo que, en última instancia, todo lo que estamos hoy aquí celebrando es consecuencia de aquello. Por otro lado, y en lo que a mí respecta, pues tiene que ver, de nuevo, el Reina Sofía, esa exposición en el año 2010, 2011, dedicada a Valdelomar, que ese nombre más o menos remoto, un poco mítico, ¿verdad?, que uno no termina de identificar, bueno, pues entra uno como visitante de aquella exposición en contacto con aquello y, sin perjuicio, como señalaba antes, de ese deslumbramiento frente a su labor audiovisual o cinemista, como él diría, pues uno descubre ahí un artista sonoro y en las modestas posibilidades de Ars Sonora, ese programa de radio clásica, ¿no?, cada noche de viernes, si se me permite la cuña publicitaria, en su cadena amiga, pues pueden escuchar, y ahí se hace ya en el año 2010 o 2011 una primera, bueno, reivindicación que de nuevo también me permite entrar en contacto con Piluca Vaquero, ¿no?, los herederos Gonzalo Sedeburaga, en esa cofradía valdelomariana de la que seguro dentro de un rato serán todos ustedes también partícipes, los que no lo sean ya al entrar aquí. Bueno, es este embrujo o esa obsesión, insisto, tan contagiosa la que implica casi siempre, a lo mejor me equivoco, José Valdelomar. Esos serían, digamos, los elementos, ¿no?, con los que llegamos a este proceso de escucha. Ese es el énfasis que quiero dar en Matadero Madrid, con esos archivos digitalizados procedentes de bobinas abiertas y en absoluto ordenadas. De hecho, hemos seguido usando la referencia del archivo Valdelomar. Yo a veces, y en algunos textos que ahora podremos también ver en pantalla y que acompañan a los discos en su, vamos, edición física, prefiero la expresión anarchivo. Anarchivo, porque esto recoge ese carácter anárquico, absolutamente desorganizado de Valdelomar. Es tremenda la sorpresa con la que uno constantemente se enfrenta cada vez que comienza a reproducir uno de esas cintas, ya digo, muy mal etiquetadas, y cuya labor de digitalización tampoco ha aparejado, digámoslo todo, un análisis muy minucioso. Teníamos, por decirlo en otras palabras, Niño de Elche, Paco Contreras y yo, la consciencia fuerte de que éramos los primeros que escuchábamos muchas de esas grabaciones, en tanto en cuanto en ellas se justaponen elementos, de esto daremos cuenta en unos instantes, muy disímiles, y pues a veces quien está catalogando pues se ve que ha tomado nota de los que aparecen en los primeros minutos, pero eso se trunca al cabo y pasa a otra cosa, y eso a su vez nos lleva a otra cosa, y así se recorre, y este es otro de los puntos importantes que quisiera enfatizar desde este momento, al propio Valdelomar, su vida-obra, ¿no? Si más allá de las premisas heredadas de Cage o del movimiento Fluxus hablamos de la fusión, acaso de la confusión entre arte y vida, esto, y lo vamos a experimentar muy directamente, creo yo, no se aplica en menor medida en José Valdelomar. Por eso, escuchar el archivo Valdelomar ha representado para nosotros, y el Niño de Elche se ha expresado de manera muy emocionante en este sentido, ha representado para nosotros una forma de conocer a ese hombre, a ese gran artista, Valdelomar,
diferente desde luego y acaso más profunda, acaso más sincera de cómo esto había resultado posible a través de sus trabajos cinematográficos. Bueno, lancemos esto siquiera como hipótesis a la espera de intentar confirmarlo. Como primeros indicios de esto podemos rescatar algunos extractos en ese archivo donde aparece la propia voz de José Valdelomar. Él entra, incluso explicita la dimensión técnica de esas grabaciones que él, por cierto, desarrollaba con absoluta pericia. Por eso también nos sorprende a veces cómo ese hombre con esa capacidad técnica tan deslumbrante, ¿no?, para la época, bueno, pues muy familiarizado con esos, a veces no teme en absoluto, y esto también lo escucharemos, sonidos realmente ruidosos o cosas que desde ese punto de vista, insisto, técnico, pasarían por estar directamente mal grabadas. Bueno, había una sensibilidad que quizás desde unas coordenadas contemporáneas podemos asimilar o relacionar con el ruidismo, ¿no?, el noise, todo eso. Bueno, pues había una persona en esa España, ¿no?, más o menos grisácea de los años 50, 60, que ya mantenía esa sensibilidad y que no solamente buscaba grabaciones pulcras, ¿verdad?, sino que buscaba otro tipo de cosas. Quizás podamos, pues, recuperar algunos de esos sonidos con la propia voz de Valdelomar para que nos vaya poseyendo, si esa es ya la expresión más adecuada. Silencio. Estos son extractos también del disco. Sí, tenemos más muestras de sonido. Vamos a ver. Aquí está grabando y está la modulación y se está moviendo bastante y ahora menos y ahora se puede decir que está hablando. Bueno, eso es como se relaciona el propio Valdelomar con sus fonogramas, ¿no?, con esa, recordemos la etimología, escritura de la voz, ¿no? Eso ha sido importante para nosotros como punto de inicio de las reflexiones. Más sonidos tenemos, sí, no sé si se escuchan bien o quizás más altos. Hay unos agudos. Más altos, más altos. Que aquí ya no se dan, se dan aquí. Eso pues es. Un poquito más de volumen. Un poquito más de volumen. Ahora, a ver. Bueno. A ver. Bueno, perdón. Estamos haciendo una grabación con objeto de poder hacer un poco de sonido y dar luz con las palabras que estamos pronunciando. Bueno, algunos de estos sonidos han llegado, lo comprobaremos en unos instantes, al vinilo, ¿no? Como muy difícil sustraerse a ese embrujo de esa voz que casi nos remitiría a lo que escribía Derrida sobre la voz de Artaud, ¿no? Una voz que cuando uno ha escuchado ya no puede olvidarse de ella. Bueno, pues algo parecido podríamos predicar respecto de la voz de Valdelomar, que, como se escuchaba en esta última muestra, en esta última audición, mezcla continuamente, ¿no?, lo técnico, ¿no?, esas palabras, estamos probando las palabras para dar luz, ¿no?, lo técnico con lo místico. Bueno, es mecamística, como se sabe, es el término que él mismo acuñó para definirse mal que bien a sí mismo, era un mecamístico, y efectivamente esa vinculación entre lo tecnológico, en el sentido más puntero de la expresión, más vertiginoso y más avanzado en cada coordenada histórica que él atravesó, con esa otra dimensión que trasciende, digámoslo ya claramente, lo puramente estético, porque si no, no se entienden muchas de las cosas que vamos también a compartir aquí, y que nos tienen que ubicar en esa perspectiva de lo místico, ¿sí? No sé si aquí quizás se pueda ver en otra imagen con un poquito más de detalle estos textos que pueden complementar, bueno, pues esto que venimos diciendo. Son textos relacionados, gracias, con las sucesivas diferencias, es decir, las distintas piezas que integran el disco. Aquí lo de piezas, ya digo, tiene más que ver, luego volveremos a esto, con la idea de fragmento o de ruina, si se quiere, de esa totalidad siempre por reconstituir, que es el anarchivo valdelomariano. ¿Qué otros sonidos hemos encontrado para dar cuenta? Porque he dicho que eran muy heterogéneos, pero esto, claro, no sabe uno cómo se entiende o hasta qué punto es verdad. Bueno, pues ahí podríamos recuperar otro tipo de muestras, ¿sí?, que nos acompañan ahora, por favor. Como decía Valdelomar, más volumen, más volumen. Sí, sí, un poquito más de volumen, gracias. Bueno, es cierto, como habíamos apuntado, que no están adecuadamente fechadas, datadas esas cintas, pero sí es verdad que corresponden
posiblemente primera mitad de los 60, lo cual de nuevo, al escuchar un hombre como Valdelomar, que está, apliquen ustedes el verbo que quieran, jugando, interpretando esos osciladores, evidentemente analógicos, pues nos vemos obligados también a reescribir algunas historias de la música electrónica en el contexto español. Bueno, pues una persona que, como podemos también en otros archivos escuchar, experimentaba, dejémoslo si queremos, si se quiere en ese verbo, con esos osciladores, ¿no? También son sonidos que aparecen en el archivo y que han llegado al disco. Nos hablan estos ejemplos para dar algunas pistas de cosas que después aparecerán, así lo prometo, entremezcladas siempre con entreveradas con la voz de Niño de Elche en este disco que hemos preparado. Heterogéneo, no se puede insistir lo suficiente en esa palabra, como también aparecen muchísimas, créanme cuando les digo, como en tantos casos que están por venir, que aquí es una mínima selección, igual que hemos hablado de estos sonidos de osciladores, pues otros, bueno, aquí siguen, de hecho, subgrave, no sé si quien nos escuche en streaming tendrá la posibilidad con sus altavoces de escuchar esa pulsación. Ya digo, son aproximaciones casi texturales al sonido, ¿no?, de una persona en España que en los años 60 se dedicaba a estas cosas. Se dedicaba a estas cosas y permítaseme ahora este comentario, siquiera parentético, y les otorgaba cierto valor, al menos el suficiente para mantener esos registros en un piso de 60 metros cuadrados donde habitó Valdelomar, en fin, toda su vida. Y ya digo, unas bobinas que no son las cintas de memoria digital que podamos nosotros, ¿verdad?, adquirir y manipular ahora, sino que ocupan un espacio, se podrían, ¿no?, haber reutilizado para otras cosas, ¿verdad? Bueno, pues Valdelomar lo mantuvo, gracias una vez más al archivo Valdelomar, Piluco Vaquero y Gonzalo Selboraga han llegado hasta nosotros y nos da que pensar. Es la idea que quería lanzar aquí. Antes de pasar a otros sonidos, otras fuentes de obsesión para Valdelomar, como son los relojes. Bueno, sí, son muy largas, podemos pasar a otros, sí, porque créanme cuando les digo eso, alarmas, tic-tacs, cuerdas, sonido de cuerda de los relojes, en fin, todo lo que puedan imaginar y cómo esa obsesión, de nuevo, hay un verso muy bonito de Valdelomar, tira tu reloj al agua, ¿no? Él nos invita a abandonar, digamos, el tiempo, al menos el tiempo cronológico, y ya digo, a tirar al agua, el agua también tan importante, tanto que elemento, ¿verdad?, uno de los 4 elementos, hablemos del autor del tríptico elemental de España, bueno, pues tira tu reloj al agua nos recomendaba, y son muchos sonidos que también a nosotros, de alguna manera, después de tantas horas y como mera reacción casi psicológica a esa exposición acústica, Niño del Chilló, pues teníamos que introducir. Y de hecho es el inicio del disco, como ahora comprobaremos, que también casi como una alarma que no sabemos si nos despierta de un sueño o más bien nos adentra, ¿verdad?, en algo calificable como onírico, o casi a veces también como psicodélico, ¿no? Eso, la relación de Valdelomar con ese mundo, también siempre con adelanto en lo que corresponde al tiempo y a la historia, pues en fin, se nos hace evidente y tenía que ver, desde luego, tenía que hacerse notar en nuestro trabajo compositivo. En ese sentido, hemos hablado de relojes, sí que, claro, pues una referencia también, hablando de un disco que podría calificarse como conceptual, quizá no seamos nosotros quienes debamos ¿no?, poner esos epítetos, pero sí nos daba ¿no?, pistas o nos podía hacer resonar ecos de, pues eso, composiciones conocidas, ¿no? Podemos lanzar ahí a otros tic-tacs del reloj. Estos son valdelomarianos y podemos pasar exactamente eso es. Aquí no se escucha tanto, quizás por menos, sí, eso. Sí, sí. Bueno, pues ya ese homenaje que como todo productor debe rendir pleitesía a Alan Parsons por su trabajo en el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, pero
de nuevo sí nos ubica esto en ese universo pues también que tiene que ver con la psicodelia, en todo caso con la experimentación, como también trabajos de Frank Zappa, que podemos escuchar ahora y que el collage, como los que podemos ver precisamente en la exposición, aquí a unos escasos metros de aquí, podemos escuchar, sí, de We Really Need for the Money. Sí, más alto, por favor. Out of sight, yeah. Listen, are you hung up? You're strung up, mate. I can't understand. Out of sight, yeah. Listen, are you hung up? One of these days, I'm going to erase everything in the world. Tomorrow I may do it. All the Frank Zappa masters. Bueno, sí, nos sirve, bueno, son músicas que también se mezclan ya las emociones, pues bueno, que compartíamos también en ese proceso de escucha y que nos afectaban de un modo u otro y nos permitían no tanto poner orden en ese caos, la palabra se queda corta, créanme, que es el anarchivo sonoro de Valdelomar, pero sí al menos, bueno, no sé, propiciar surcos o maneras de navegación, casi útiles de navegación. Hemos hecho una referencia ahora breve al collage y en estas primeras composiciones de la primera cara del disco sí queríamos justamente abundar en esa idea tan querida y practicada por Valdelomar hasta el final de sus días, ¿no? El collage, la justaposición, no tanto la creación de una sintaxis, y también una poética de lo fragmentario, que claro, en esta labor nuestra se mezclaba con la propia naturaleza del archivo, ¿no? Esa suma, superposición casi de fragmentos o, como hemos avanzado antes, de ruinas, ¿no? La escucha de este disco puede compararse con una suerte de paseo entre las ruinas, orientados o guiados por una parte por Valdelomar y por otra por esa voz que es la de Niño de Elche. Claro, las ruinas siempre nos invitan a restituir una totalidad, ¿no? Pensar cómo sería este palacio, digamos, en ese sentido arqueológico, o no este castillo, esta villa romana, lo que corresponda. Claro, la idea aquí era no tanto reconstruir, ¿no?, esa totalidad, sino mantenernos, ¿no?, en la escucha y compartir pues, esa experiencia que hemos tenido del contacto con la ruina como fin en sí mismo, ya digo, no como huella ni como medio para alcanzar otra cosa diferente, ¿sí? Son ruinas que por momentos pueden parecer que nos llevan a algún sitio, pero luego se descomponen. Esto, en un sentido técnico de composición musical, nos llevó al uso de síntesis granular, ¿no?, la posibilidad de desmenuzar los sonidos, convertirlos en granos, y también los trabajos fonéticos de Niño de Elche era una ocasión, bueno, más propicia que ninguna otra para desarrollarlos, ¿no? Esa atomización del lenguaje, ¿sí? Uno, y esto se ha repetido, ya lo confieso innumerables veces en el proceso de producción, puede disponer de los programas de software más sofisticados, pero luego la voz de Niño de Elche hace cosas bastante más atrevidas y bárbaras que la tecnología, y eso es lo que pues quizás podamos en una primera escucha del disco, para luego, por supuesto, comentarla. Y aquí ya sí que quisiera claramente abrir para en cualquier momento cualquier sugerencia, comentario, crítica, insulto, observación, todo eso será más que bienvenido. Si tenemos abierto... Eso es. No es tan evidente el funcionamiento, eso es. Ahí estamos. Estamos haciendo una grabación con objeto de poder hacer un poco de sonido y dar luz con las palabras que estamos pronunciando.
sobre el de la gravedad. Ahora, al indecible, una maldición sobre el hombre solo y a para la terreno, la ser dinámico, las pueden acompañar al en esta hora general de indecibles aceleraciones térmicas y de adiestramiento de los hombres para salir de su jaula terrena, la metamística española aporta este elemental poético sobre la fuerza de la gravedad. Esta es la constante plástica de una maldición de la que el hombre solo se libera ardiendo. Y he aquí las estampas de éxtasis dinámico que pueden acompañar a un manual breve de ejercicios de ir para arriba. El agua, el fuego y el hombre. Térmicas. Adiestramiento. Jaula. La Española, aporta, ñolña, poético, gravedad, esta es constante, la maldición, ardiente, de la que el hombre, aquí, estampas, acompañar, ejercicios, de arriba, fuego, el hombre, va caminando Pido disculpas por esta interrupción. Luego retomaremos la escucha, pero bueno, servía ese primer tramo de todo el disco. Esa es la entrada en esta obra. Ah, por Dios, que es que esto toma vida sí propia. Perdón, nos hemos avanzado. Sí, es que ya digo, se queda uno, parecía que la voz de Valdelomar se insertaba o poseía a Niño de Elche, ¿no? Daba ese relevo, ¿no? Esos fragmentos que se reconstituyen en una, al menos aparente, ¿no?, totalidad. La ilusión del sentido a ese texto, además de Valdelomar, que, dicho sea siquiera entre paréntesis, acompaña una, podríamos denominar, una solicitud de subvención para su película Fuego en Castilla, que de hecho también se puede ver aquí en la exposición, ¿no? Entonces, bueno, ya también puede dar cuenta de ese exceso poético que debía desconcertar cuando menos a los funcionarios en el contexto además del régimen franquista, y eso era lo que debía explicar, ¿no? Esa propuesta de ejercicios de ir para arriba. Y eso, ¿no?, se vuelve a disolver y nos ubica en esto que acabamos de escuchar y que ha interrumpido tan violentamente. Cualquier acto de escritura es siempre pura violencia, donde pues no está tan claro, ¿no? No sé si sería bonito plantear aquí cómo o a qué sonaba, ¿no? En fin, pese a lo que puedan
dar a pensar las apariencias, es la voz de Niño de Elche. No es un material, al menos no directamente, que hayamos encontrado en el archivo, pero justamente queríamos aquí jugar, ¿no?, en esa saeta muy parecida a la que justo a estas horas estará empezando a cantar en los teatros de Canal en Madrid, en la pieza madre de Angélica Lidl, ¿no?, en la que también participa Niño de Elche, y donde también, ¿no?, despliega un canto de saeta. Y aquí más bien queríamos jugar con esa fantasía que es el archivo. Sobre esto también un texto del disco que a lo mejor podemos recuperar en la imagen, ¿no?, correspondiente a la segunda diferencia, ya llegaríamos, tiene que ver con eso, ¿no? Como en el archivo quedan consagradas en última instancia no tanto audiciones, no tanto sonidos, como más bien obsesiones, anhelos, y esto, claro, para el pensamiento estético de Niño de Elche, efectivamente, pues es tanto como decir el flamenco. El flamenco también es un depósito, ¿no?, de fantasías, ¿no?, de temores, de anhelos y de ilusiones, ¿no? Nada que pueda existir o que podamos entender de manera concreta y real, y esto es un desafío, claro, a cualquier categoría de purismo, ¿no? Estas reflexiones, por supuesto, estaban ya presentes, y ahí aparece también el nombre de Pedro G. Romero, en la antología del cante flamenco heterodoxo, ¿no?, disco anterior, bueno, estaba Colombiana y previamente a ese, la antología del cante flamenco heterodoxo de Niño de Elche, y ahí ya había el Niño de Elche jugado con esa especulación acerca del flamenco y su animosidad directa frente a cualquier idea de purismo. De hecho, si nos enfrentamos y nos confrontamos con algunas de las grabaciones más antiguas, podríamos decir más puras, de flamenco que se conservan, el resultado puede aproximarse más bien a esa música noise de la que hemos hablado antes. De hecho, podemos recuperar, ¿no?, de Cagancho, ¿no?, ese cantador casi mítico, claro, registros en formato de disco de pizarra. Sí, no sé si lo podemos escuchar, eso es. En la marena, para por Barcelona, ahora. Esta breve audición, vamos, siempre cortos de tiempo, bueno, este podía ser desde cierta concepción el flamenco más puro, en tanto en cuanto es de lo más antiguo y donde, por ejemplo, la percepción del género, ¿no?, no está muy claro con esas alteraciones de la altura, si es un hombre, si es una mujer. Claro, esto era bonito también para pensarlo en el trabajo que hacemos aquí con esa saeta que hemos abortado en su reproducción y que ahora recuperaremos, lo prometo. Bueno, pues también cuestionarlo, ¿no?, como parte también de la poética de Niño de Elche, ¿no? Y también casi recordando, ¿no?, esas, bueno, esa dimensión del archivo que en última instancia, y como intentaba apuntar antes, nos refleja a nosotros, refleja no ya solo al que crea ese archivo, sino al que busca, al que indaga, ¿no? Uno encuentra, sobre todo en ese marasmo caótico como es el archivo de Valdelomar, es casi un espejo, ¿no?, que nos recuerda también esa frase de Nietzsche, ¿no?, en Más allá del bien y del mal, el aforismo 146, ¿no?, dice: el que lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse él mismo en monstruo. Dice: si miras largo tiempo el abismo te devuelve la mirada, ¿no? Bueno, lo monstruoso también lo vamos a comprobar ahora, también con esa figura de la alteridad, ¿no? Sí, ese híbrido entre hombre y mujer, no está muy claro quién canta ahí, con esas alteraciones que hemos manifestado, y donde al final, lejos, ¿no?, en el proceso compositivo de recuperar o restaurar la voz de Niño de Elche, no, se han quedado, ahora lo vamos a comprobar ahí, no necesariamente está claro quién ni cómo canta, acaso eso no sea lo importante, y eso nos conduce a las oraciones del siglo XXI, y así concluimos la escucha sí, y espero que después pueda haber algunos comentarios o valoraciones o, por favor, críticas. Sí, aprovecharemos, aunque el sonido que vamos a reproducir es el del vinilo, primera, como apuntaba Oyer Echevarría, primera, bueno, escucha pública, esto me hace una ilusión tremenda, no lo puedo ocultar, pero vamos a superponer en un momento determinado con esa videocreación que, como hemos señalado antes, Juan Carlos Quindós, Júcar, creó, ¿sí? Entonces, la imagen que vamos a ver se corresponde con eso, pero vamos a recuperar, a ver si soy suficientemente mañoso con este reproductor.
No, un poquito. Ahí estamos, por ejemplo, eso es. Esa saeta. Ofrecí a mi Dios convertir mi respiración solo en pasos verticales hacia Él. Doctora Santa Teresa, San Sebastián, efebo entre llamas. El amor es la energía de la vida y la verdadera cultura de la sangre. Mecamística, mecánica invisible en la que estamos sumergidos en temblor. ¡Tiembla! 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 El espíritu cruza por el camino de las sangres. El tiempo donde Dios se mantiene infinitamente abierto.
La transparencia, Dios, la transparencia. 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 La transparencia, Dios, la transparencia, 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 Dios, la transparencia, la transparencia, Dios, 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 Dios. Así termina esa primera cara del disco. Sí, se funde ya con el ruido del propio soporte del vinilo. Habíamos hablado, ¿no?, de lo monstruoso, lo teratológico, esa disolución de lo humano, la pérdida del sentido en última instancia, y eso nos pone en predisposición de una segunda cara que no podremos compartir. Siento dejar aquí la intriga, sino que saltaremos, en la medida que el tiempo lo permita, al final, ¿sí? Principio, el final. Sí. No sé si en este punto hay alguna duda, algún comentario. Sí, sería muy oportuno en su caso, porque bueno, sí, también podemos dejar para el final también, pero en fin, esto se puede extender mucho, como decíamos, y vamos, siquiera de esta manera apresurada, a ubicarnos en el, si son discos todavía sin etiquetar, como se ve, sí, están aún en proceso de fabricación, y nosotros pasamos a esa cara de donde, de nuevo, es otra colección de obsesiones. No sé, no obstante, si teníamos imágenes, si avanzamos acerca de este segundo tramo de la primera cara del disco, la segunda diferencia. Esto es un poco complejo, soy consciente, puesto que, bueno, también en el disco, en todo caso, hay unas referencias, ¿no?, de bueno, José Luis Pardo, el filósofo, ¿no?, su libro La intimidad, ¿no?, y cierta relación también que se puede dar con el fonograma, ¿no?, con ese resultado de la escritura de la voz, ¿no?, en el sentido, como decíamos, etimológico, la foné, sí, y esa escritura. En todo caso, sí que podemos saltar, bueno, son imágenes de Juan Carlos Quindós, desarrolladas, sí, que están, por supuesto, en el doble vinilo. Saltamos, pues, a esa última de las 7 diferencias valdelomarianas que hemos denominado hundimiento vertical, ¿no? De nuevo aquí reaparecerá al final la voz del propio Valdelomar, que ya hemos escuchado siquiera en un fulgor inicial. Bueno, es difícil hacer cálculos, digamos, estadísticos dentro de ese marasmo, como ya he dicho, esa amalgama de sonidos en absoluto ordenados, que es el anarchivo Valdelomar.
pero la presencia de lo gallego, de lo relacionado con el universo cultural vinculado a Galicia, es tremenda, casi comparable, bueno, yo creo que excede, pero eso es que sí que abriría, créanme, aquí en fin, una beta que nos desbordaría, nunca mejor dicho, el sonido de fuentes, ¿no? Hemos contado más de 20 horas de fuentes, ¿no? En Granada particularmente, sí, sobre esto, si vale, en una conversación, un diálogo que compartimos Niño Delche y yo en Matadero, con motivo del, bueno, pues del final de la residencia allí, algo hablamos y algunas de esas fuentes reprodujimos. Otro ejercicio fonográfico, en fin, de la más sorprendente contemporaneidad, ¿no? Cómo articulaba Valdelomar esa relación con lo acuático. Pero bueno, para este contexto y en relación con esta última sección, este último tramo del disco, era más bien, sí, nos quedamos con esta séptima diferencia, gracias, no sé si se leerá muy bien, pero bueno. Galicia, sí. Recordemos, el magnum opus, la obra maestra, la obra cumbre en todo caso, la gran obra de José Valdelomar, es su tríptico elemental de España, integrado, como es sabido, por Aguaspejo Granadino, años 53 al 55. En el año 58 tenemos Fuego en Castilla, ¿no? Que se puede ver, insisto, siempre es una ocasión privilegiada hacerlo, y más en un espacio como el de Tabacalera. Y a cariño galaico, a cariño, algo así como caricia galaica, ¿no? Aguaspejo, ¿no? El agua, el fuego, fuego en Castilla, y aquí era la tierra. Pues bien, siendo este el proyecto no ya artístico, sino vital de José Valdelomar, nunca lo concluyó. Nunca dio con un montaje que resultase satisfactorio para él. Esto, como se conocía a través de su correspondencia, pero que ahora no ha hecho sino confirmarse con la escucha del archivo sonoro, no es en modo alguno resultado de la falta de tiempo, ¿no? El fallecimiento en el 82 de Valdelomar, no, mucho antes había abandonado el proyecto, o más bien, casi por ser justos, nunca lo llegó a abandonar del todo. Siguió, como digo, obsesionándole, y en esa medida seguía acumulando algunas de las grabaciones que se esparcen por los años 60, incluso algunos de los 50, 60, 70 y ya digo, hasta el mismo año 82. La obsesión con ese universo cultural gallego que, en una manifestación pues de esa, no sabemos, integridad estética, o más bien hay que apelar, como apuntaba antes, a esa dimensión no ya moral, sino casi mística, nunca llegó a dar forma a lo que de otro modo, bueno, estaba llamado a ser el cierre, ¿no? La tercera parte de ese tríptico elemental. Tampoco llegó a estar claro cuál hubiese sido para Valdelomar la disposición temporal idónea de esas tres piezas, ¿no? Quizás la cronológica, una vez más, no fuese la correcta. En todo caso, la escucha o esa inmersión en el anarchivo valdelomariano no ha hecho sino poner de manifiesto ese carácter obsesivo de cómo algunos elementos de ese imaginario cultural le tenían verdaderamente poseído, ¿sí? Sobre eso es el texto. No sé si en la siguiente imagen a lo mejor se puede distinguir un poquito mejor ese texto. No mucho, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, en todo caso queda la invitación, y esto espero que pronto pueda estar disponible en internet. O bueno, o puedo... ¿Sí? ¿Se lee? No mucho. Sí, bueno, pues perfecto. Sí, hablamos de esas dos versiones y ya digo, ¿no? Si archivo, Derrida, ¿no? Lo relaciona con el arjé, ¿no? El poder, igual que pues monarquía, ¿no? Bueno, pues si eso es un poder, no es tanto el poder del archivista, ¿no? O quien configura ese archivo, sino el poder que el archivo ejerce sobre el que lo crea, ¿no? Más bien, porque en este caso, en fin, es Valdelomar quien queda fascinado con, vayamos por lo más aparente y básico, sonidos de gaitas, ¿no? Vamos a escuchar algunos fragmentos, por favor. Respecto de los cuales, sobre todo, quisiera llamar la atención no tanto la dimensión melódica, algunos patrones que se repiten, él pedía a distintos gaiteros que ¿no? tocasen algunas melodías, pero eso que nos resulta una vez más tan contemporáneo, la distancia a la que él graba, ¿no? Las distintas formas de aproximación estética al acto fonográfico. Pasamos a otros ejemplos. Sí, escucharemos gaitas, tanfonas también, sí, todo eso ocupa, créanme, vamos, decenas de cintas, ¿no? Y durante largos periodos de tiempo, grabaciones más o menos ruidosas, más o menos reverberadas. Sí, vamos, sí, o sea, es claro,
créanme, esto se trata solamente de trasladar lo que nosotros también experimentábamos, ¿no? Otro archivo digitalizado más, otra bobina, otra gaita. Vaya, sí, sí. Eso, bueno, es una cosa muy feliz, digamos, compartir todas esas escuchas con, sí, cuando no eran fuentes, gaitas, sí, pasamos a otras, sí, son muy ligeros matices, ¿no? Pero claro, estos son grabaciones que, déjenme insistir una vez más, no las realiza una persona con su teléfono móvil, ¿no? Ni siquiera con una grabadora digital Zoom, no, esto es un dispositivo también, ¿no? Probando, sí, otras. Sí, en momentos, ¿no? Fechas distintas, ¿no? Sucesivos intentos que entendemos podrían tener como destino último a Cariño Galaico, la banda sonora, si se quiere usar esa expresión de a Cariño Galaico. Sí, avanzamos. Todas las variedades, sí, sí, que uno pueda imaginar y alguna más. A veces elementos de una extrema también fragilidad. Sí, bueno, pensaba también con el siguiente, sí, los más clásicos gestos melódicos. Eso no parecía tan importante, quiero insistir en esto para Valdelomar, como la textura, ¿no? Parámetros que otorgarle valor a este tipo de registros. Claro, muy, si se quieren, imperfectos desde el punto de vista interpretativo, técnico en cuanto a la grabación. Bueno, pues esto de verdad ocupa la atención, el cariño, el cuidado de Valdelomar y así se perpetúa, al menos hasta nuestros días, en ese archivo. Es decir, una persona le daba valor a este tipo de grabaciones, ¿verdad? Tan frágiles, tan imperfectas. No podíamos por menos que darle una cabida en el final del disco, que espero que tengamos tiempo para escuchar, efectivamente. O esta también, ¿no? Sí. Reverberaciones siempre naturales. Juegos con la velocidad también, con los medios analógicos también. Se nota como en esos magnetófonos, ¿verdad?, de bobina abierta, grababa para cambiar la altura. Hemos hecho referencias a ciertas compresiones del ruidismo que relacionamos con este siglo XXI, pues la música drone, ¿no? Que ciertamente ya desde los años 60 con figuras como Phil Niblum, ¿no? Pero alguien, un artista español nacido en Granada en 1904, tenía este tipo de intereses. También en su mezcla, por supuesto, con la voz, ¿no? Y esto nos abre a otro, sí, ya, bueno, conviene ir mirando el reloj porque créanme que esto podría extenderse mucho más allá de lo que nos va a permitir la policía directamente. Entonces, también la tonología del idioma. Sí, vamos a escuchar algunos de esos gallegos a los que, siempre en el tono más cordial, Valdelomar les inquiría, ¿no? Propiciando pues incluso imitaciones, ¿no? Pues a una persona de Pontevedra, ¿cómo habla uno de Orense o cómo habla uno de Lugo, ¿no? Esa fascinación de la que ya intentamos dar alguna pista por la pura, sí, escuchamos, la pura materialidad fónica del lenguaje, ¿verdad? Aprender un pito. ¿Un pito? Quiero, Sí. ay, perdone, quiero no fumo. Muchas gracias. Ese es un pito. Un pito, es un pito, pero es un tetillo. Legalmente es un pito, que es así la ley de marca. Se llama un pito. Eso Esta romería es bárbara, ¿sabes? Esta romería En el contexto de romerías. Romería de campo, campestre, que le llaman. Está bien. Y eso todo están poniendo árboles que está Usted viendo está una bóveda haciendo aquí sus maravillosa. cosas. Está sacando una cinta de nosotros. Claro, síguelo. Bien, hace usted muy bien. El diálogo, cuando el diálogo es libre, puede decir. Está bien, sí, Esta señor. afirmación que usted hace de Galicia, yo la suscribo totalmente. Bueno, Para mí lo más puro de Galicia es Pontevedra. Ahora quizás por su clima... Podemos pasar, si a otros ejemplos se alargaría esto mucho, pero había un disfrute, ¿no? Bueno, de nuevo, ese vanguardista inequívoco que es José Valdelomar desactiva cualquier conflicto con lo popular, ¿no? Esas tensiones que en el relato de la modernidad a veces han quedado ¿no? fijadas como contrapuestas. No, aquí está, y claro, evidentemente para la poética de Niño de Elche esto es cuanto menos tentador, ¿no? Deshacer, disolver esa absurda oposición entre lo popular y lo experimental, ¿no? Cuánto hay de impredecible en estas conversaciones, ¿verdad? En las que se recrea y a las que, permítame que insista una vez más, le otorga valor. Valdelomar, al menos lo suficiente para preservarlo en su archivo. Voces de mujeres, de hombres. Sí, bueno, sí, más tarde.
sí, con el fondo de las romerías, ya digo, ese cariño por lo popular, sean sus manifestaciones andaluzas, por supuesto, Agua Espejo Granadino, como esas procesiones, ¿verdad?, de la Semana Santa vallisoletana, Fuego en Castilla, etcétera. En particular, y si hablamos de obsesiones, la melodía de Negra Sombra, ya nos hemos referido, ¿no?, con ese texto de Rosalía de Castro, y son innumerables, de verdad, más de 40, las versiones que de una forma u otra, vamos a empezar a escuchar, va recopilando en su archivo, ¿no? Una melodía que verdaderamente le poseyó. Negra sombra que m'assombras, o pedos meus cabezales tornas facéndome mofa. Y de nuevo, bueno, vamos a saltar a otras, sé que el tiempo apremia, lo siento. La calidad, ¿no? No es tanto ¿no?, el sonido, no es tanto el texto, digamos, sino esa materialidad fónica. O pedos meus cabezales. Como pide que cambie, si hay cintas, también con su mujer, María José, le pide, a veces de maneras no demasiado corteses, no, ahora más rápido, ahora más lento, ahora más agudo, más... No mesmo sol te me mostras. Escuchamos otras, sí. Fascinante, ¿no? Un ejemplo, una especie de chorus que él trabaja también, ¿no?, ese desfase. Claro, esto era muy sugerente para nosotros y así quedó. Tenemos más ejemplos también con este tipo de procesamiento. Negra sombra que me asombras. Es una aproximación textual, teatral, o tiene más que ver con la escucha. Podemos proyectar una escucha musical, de hecho, sobre estos fonogramas. Bueno, son preguntas que quedan abiertas, ¿no?, categorías que el arte, ¿no?, como el arte sonoro, nos permiten pensarlo, pero no así tanto en nuestros años 70, ¿no?, donde estamos cifrando esto, o acaso en ejemplos anteriores de los 60. Bueno, tenemos más muestras, sí, podemos pasar siquiera rápido. Diga, cuenta 5. Sus pautas. Y las cuento yo, claro. Contar 5, ¿no?, antes de que empiece a... Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras. Ya, seguimos y que se entienda bien. Yo solamente quiero trasladar aquí lo que hemos sentido durante la escucha prolongada, esas, ¿no?, innumerables versiones de, sí, avanzamos más, bueno, que vayan pasando. O, de hecho, bueno, para hablar de cómo ha permeado esta canción en el imaginario, pues también hemos, ¿no?, recopilado también innumerables versiones. Sí, podemos dar un salto, sí, ¿no?, el archivo ya 49, damos ese salto a canciones. Sí, quisiera dejar un tiempo, ¿verdad?, para preguntas o intervenciones, si es que se producen. Sí. Desde lo más comercial a lo más folk, vamos a también orquestales, corales. Sí. Si dejamos un poquito más a lo mejor. Bueno, distintos arreglos que, claro, nos ponían en la duda, ¿no?, en la pista de qué hacer, ¿no?, cómo plantearnos efectivamente. Sí. Arreglos a cual más preciosista. Sí. Avanzamos. Negra Sombra era algo que de algún modo tenía que estar, ¿no?, después de esta experiencia de escucha. No lo he mencionado antes y me arrepiento, además, de estar en el lugar donde estamos, pido disculpas. Claro, hemos mencionado a Matadero, por supuesto al archivo Valdelomar, a Reina Sofía, a Sala, o a Zala, como pronunciamos los que no, desgraciadamente, hablamos euskera, ¿no?, ese espacio maravilloso, ese paraíso en la tierra, ¿no?, cerquita de Vitoria, y que dirige Idoia Zabaleta, ¿no?, coreógrafa, bailarina y
persona sabia donde las haya, también gracias a un tiempo que nos permitió disfrutar, pues justo con estos ecos nos ayudó a rematar o a completar ese proceso a través de una residencia, ya digo, en Asala, tan importante. Bueno, son memorias de esos periodos. Podríamos incluso proporcionar algunas, ¿no?, referencias de otra índole, ¿no?, que pueden dar pistas sobre lo que vamos a escuchar ahora, ¿sí?, en lo que el tiempo nos permita, saltando, por ejemplo, al archivo 46 que teníamos. Son muchos, ya 46, ya ven ustedes sí lo que nos hemos ahorrado, pero bueno, en fin, mucho más de todo esto, ¿no? Valdelomar, una persona así, ¿no?, extensiva, ¿no? Se amplía hasta donde puede. Sí que, igual que habíamos planteado desde el punto de vista compositivo, es una lástima que ahora no podamos, entrar con más profundidad en este tema, pero bueno, planteamientos de síntesis granular, ¿verdad? Esa idea de fragmentar en la primera cara, aquí sí que nos resultó muy tentador, por distintas razones que ahora espero que se aclaren, aproximaciones de técnicas de composición espectral, propias de la escuela espectral francesa, la obra, ¿no?, Partiel de Gerard Guisset, ¿no?, fantástico compositor, fallecido prematuramente, esta idea de ir añadiendo armónicos, ¿no? Aquí se ve con esa nota grave del contrabajo, ese mi grave que ¿no?, van añadiendo capas. Bueno, el proceso físico armónico, ¿no?, que conocemos, ¿no?, de extensión, esto como si se hubiese puesto algo así como una lupa o acaso un microscopio, ¿no?, para llevarlo a otro dominio temporal, ¿no? Esto acontece, ¿no?, en la generación de cualquier sonido, ¿no?, activar una tecla pulsar la tecla de un piano, golpear las cuerdas de un piano en cuestión de, pues, ¿no?, centésimas de segundo o milésimas de segundo. Bueno, igual que si pasamos, ¿no?, al siguiente ejemplo, también muestra de obras que estaban, ¿no?, en nuestra mente cuando intentamos dar alguna vuelta de tuerca a ver qué podíamos hacer con este Negra Sombra. Jean-Claude Guisset, de nuevo, ¿no?, añadiendo armónicos, ¿no?, parciales, en un sentido propio, parciales tanto armónicos como inarmónicos, ¿no?, reconstituir un sonido complejo a través de esas frecuencias sinusoidales, ¿sí? Y con este elemento importante en la poética, lo vamos a mantener, por favor, de Jean-Claude Guisset, que es el glissando. Esto por razones que ahora serán evidentes, pero en un sentido descendente, también este glissando infinito que recuerda las paradojas de Escher, ¿no?, del ilustrador holandés. También, bueno, debo aquí de nuevo, pues como había hecho antes, ¿no?, confesar que yo había preparado mis aplicaciones informáticas para procesar la voz de Niño de Elche y poder hacer, y luego, claro, pues él, una vez en la cabina del estudio, lo prefería hacer con su propia voz, sin procesamiento digital. Lo que vamos a escuchar es cantado, con lo que, bueno, se ahorra uno un dineral en tecnología, créanme, trabajando con Niño de Elche, ¿no?, lo que podía ser el software de vanguardia más puntero y tal, bueno, lo tiene metido, ya preinstalado Paco en su garganta. Sí, otra obra importante dentro de esa corriente espectral es, sí, desde luego, Archivo 48, ¿no?, Jonathan Harvey, esa obra maestra que es Mortuos Plango, Vivos Voco, donde de nuevo, ¿no?, esos sonidos acampanados también, ¿no? Hemos traído aquí algunos ejemplos de gaita, pero pueden calcular ustedes, invito a que imaginen cuántos de campanas, desde luego, y de órgano también, ¿no? Son bueno, infinitas muestras. Y aquí esta fusión que propone Jonathan Harvey, una pieza de 1980, ¿no?, desarrollada en el IRCAM en París, con la voz, ¿no? Bueno, nos interesaba también, hemos escuchado muchas veces juntos esta obra, sobre la cual, como aquí el tiempo apremia, si se me permite de nuevo esa cuña publicitaria, pues en Ars Sonora, por supuesto, se puede escuchar íntegramente con todos los detalles biográficos sobre quién fue maestro mío, Jonathan Harvey. Sí. Bueno, de nuevo, queríamos proporcionar aquí algunos elementos de juicio que nos permitan ahora escuchar esta cuarta cara del vinilo, sí, no sé, en fin, lo que nos permita también el tiempo, sí, deshacemos. Y de nuevo, pero ahora desde el principio, sí que vamos a superponerlo en ese extraño playback con la creación ad hoc que hizo, la videocreación realizada por Juan Carlos Quindós, a partir de ese Negra Sombra tan preludiado. Espero que ahora se pueda, en fin, escuchar con otros oídos este trabajo. Vamos a ver si me deja. Bueno, se va siempre al centro, eso es.
Sí. Quando penso che te fugges, negra sombra que me asombra, o pedos meus cabezales tornar, facéndome mofar. Cando imagino que si dá no mesmo sol te me a mostrar, y eres esa estrella que brilla y eres o vento que si cantan esti que cantan, si lloran esti que lloran, y eso murmurió do río y esa noite y esa en todo está setiesto pra mí ni en mí mesma mora, ni me abandonarás nunca, sombra que siempre me Querida criatura,
Bien quiero que estas letras sean decisivas. Hubiera deseado escribirlas en piedra, de aquella que soporta la polución y reluce con los años. Acudo en cambio a lo que tengo hoy en mis manos y fuerzas para acusarte el más formal y serio desengaño. Trágico y catastrófico desengaño para mí. Yo, ya sabes bien, que soy un iluso, creyente de tus repetidos modos de envolver las contestaciones y tirar preguntas fuera del diálogo. Estamos ya a 3 de junio, con un dolor mezcla de sentimiento y de final. Contra toda tu voluntad de no leer un solo renglón mío, estampo estos garabatos con la esperanza de que logren ser algo más que un desahogo a las muchas horas de estarme conteniendo. Y sé, y casi estoy seguro, que hoy resbalarán por ti, pues tus apremios diarios, tu sueño atrasado y todas esas cosas, disculpas de tu tedio, interferirán seguramente, aplazarán seguramente una reflexión holgada y generosa como el caso la requiere. Y no es para menos. Si mido y peso el tiempo que yo también he perdido con tu fluctuar de veleta, no siempre transparente, por falta de valentía. Criatura, muy querida, como tú sabes, por mí, hasta el límite. Toma estas palabras, como anteriormente te escribo, por definitivas, por verdaderamente finales, por últimas. Te lo juro solemnemente por el descanso de todos mis seres queridos. Y no estoy, por mucho que cambiasen las cosas, dispuesto a romper este pacto que hago con mi sangre y a solas. A los 3 años de vivir en pura ansiedad, mi naturaleza ya está acusando, más que el lógico declive por edad, mi radical rotura, un vertical hundimiento. No te sonrías, no te eches fuera del juego, no te disculpes, no te ausentes, no te escabulles haciéndote la inocente. Tus años puede que no te lo hagan ver, pero créeme que tu pasado comportamiento dio pie a fomentar en mí un proyecto de existencia del que, por lo que te he oído, tú ahora no quieres saber nada. Sería estúpido por mi parte pensar en hacerte cumplir lo que no sientes. Y solo pretendo que penetres y que presientas, no el destrozo ajeno que tu reacción me proporciona,
sino más bien tu bien futuro. Fíjate en ello. Voy a tratar de poner ante tu vista mi visión poética y profética. Casi siempre van unidas. Por si te dignas mirarlas y estimarlas, descontando, por supuesto, ese tanto por ciento de afectividad personal inevitable. Me conociste como un señor de edad más bien iluso. Te interesó mi vida por el presentimiento de que portaba un nuevo aire, menos viciado, más libre, original, atrayente. Aconteció la coyuntura y en cierto modo deslumbrada por mi anormalidad, por mi cosa personal, insólita, por mi afecto al fenómeno de tu vida, por mi tan hermoso como atrayente. Sigue resonando esta voz y esa sinceridad de Valdelomar. Habíamos, ¿no?, en esa primera toma de contacto con su voz visto cómo esas palabras que aspiraban a dar luz, ¿no?, fusionaban la mecánica con la mística. Pues aquí, claro, lejos, espero que esto se entienda bien, de cualquier, en fin, curiosidad o intromisión en su vida personal, es de nuevo, ¿no?, como ese acontecimiento vital, biográfico, que muchos habremos atravesado, un desengaño amoroso, vaya, pues alcanza unas cotas poéticas, ¿no?, en Valdelomar, en fin, que no habían conocido ni siquiera los miembros de su familia vivos, pero que aparecieron, ¿no?, en esa cinta y, de nuevo, para Niño de Elche y para mí, pues era imposible sustraernos, ¿no?, a eso. Y bueno, la pregunta era simplemente cómo acompañarlo, ¿no?, con esos hundimientos verticales que dan título también a esta séptima diferencia. Bueno, vuelve a emerger aquí en los compases finales Negra Sombra, todavía más desfigurada, casi como una santa compañía que desfilase en el fondo borroso, pero como son pocos los minutos que nos quedan, pero sí los suficientes para escuchar si hay alguna observación, algún comentario, alguna, sí. No tengo una visión muy clara, todo se ha dicho, pero bueno, si alguien, y tenemos micrófonos, eso sí, si alguien tiene alguna duda o sobre esto que se ha expuesto aquí, quizás sean todo dudas, o alternativamente pues podemos retomar la escucha de lo que queda de disco. No sé qué es más tentador, todo esto será próximamente disponible. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo entiendo que es fuerte la conmoción tras escuchar estas cosas así. Eso, bueno, vamos a recuperar entonces sí la escucha, sí, este final donde esas gaitas frágiles también, ¿no?, esos sonidos de órgano, todos esos elementos se funden con la voz del artífice de esta obra, que es Niño de Elche. Ah, sí, perdón. Por favor. Sí, no sé si tenemos micro. Sí, está llegando el micro. Gracias. Bueno, gracias por la audición. Me encanta el formato. Yo tenía una curiosidad. Yo solo conocía a Valdelomar del disco de Lagartija Nick. Sabía que era un sabio, pero no le conocía en profundidad. Hoy le he conocido mucho y luego pues seguiré andando un poquito en él. Una pregunta muy concreta, porque me ha costado descubrir durante tu exposición lo que era un archivo, ¿sabes? Como que era algo que él tenía, que le acompañaba, que estaba en su casa, ¿no? Y no sé si nos puedes comentar un poco cómo se relacionaba él con su archivo. Es decir, él lo escuchaba, lo repasaba, simplemente lo almacenaba. ¿Cómo convivía Valdelomar con su archivo? Es muy buena pregunta y sí, la agradezco profundamente, al tiempo que la respuesta más rápida y sincera es no sabemos. ¿No? Es verdad, no lo sabemos, sí, no, podríamos especular mucho y efectivamente, pero es una duda, ¿no? Que claro, estas horas, estamos hablando de horas de gaitas, horas de fuentes, ¿no? Cintas de media hora, ¿no? Lo que durase cada, ¿no? Cintas de bobina abierta, ¿no? De 76 centímetros por segundo, etcétera. Y claro, ¿qué relación podía tener él? Sí, las escuchaba con frecuencia, ¿en qué situaciones? ¿En qué? No lo sabemos. Lo único, como he intentado exponer, algún valor podemos, ¿no?
inferir que les otorgaba porque, bueno, es un material caro, ocupa espacio, como digo, se puede reutilizar, ¿no? Se podrá reutilizar para grabar otras cosas. No, al cabo de los años, al cabo de las décadas, él las tenía, pero desgraciadamente no podemos en esa intimidad y, claro, pues quería comenzar, pero nunca es suficiente la insistencia en que archivo, es verdad que la expresión parece un abuso del lenguaje, ¿no? Porque era, pues eso, montones de cintas legadas a Reina Sofía, vamos a decir, en su mayor parte, o eso creemos, ¿no? Porque también de vez en cuando los herederos pues descubren nuevas cajas, o sea que acaso esto no sea sino apenas, ¿no?, rascar la superficie de algo que, bueno, pues como creo que ha quedado claro, pues obsesionaba, ¿no? Y con esa dimensión, sí, fonográfica, ¿no? Que nos resulta casi eso, de artista sonoro, más allá evidentemente de lo que en el ámbito audiovisual, ¿no?, con cintas de Super 8, etcétera, conservó. No sé si respondo, pero desgraciadamente no tenemos elementos de juicio para más, ¿no? Solo nos queda imaginarnos, ¿no?, un Valdelomar que escuchase o no estos elementos. Sí. No sé si hay alguna cuestión más. Sí, es que desde aquí. Parece que no. Pues recuperamos esto. Es que no veo mucho, ¿verdad? Pero sí, eso, pues recuperamos, sí, así el final ya, sí, este verdaderamente hundimiento. Por aquí ya no hay camino.
Niño del Che, sí, sí, sí.